Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos al programa Palabra de Honor, que se transmite los días lunes a las 23 horas y los martes a las 16. Luego 3 veces más en horarios a determinar. Hoy tenemos una visita especial. Me refiero a Gustavo Tobi, a quien le agradezco que haya venido y le doy la bienvenida, porque ha cumplido hace muy poco tiempo el programa de él, que es el noticiero que se llama Noticiero 12. Así es. Que es el noticiero más conocido en Córdoba y con mayor rating, 50 años, de los cuales Gustavo tiene 48. Yo creo, he estado pensando, que en Latinoamérica hay 2 personas que han permanecido en una institución medio siglo. Una es Fidel Castro y la otra sos vos, Gustavo Tobi. No tanto. Con la diferencia que Fidel Castro ha estado 50 años por la fuerza y vos cada día tenés que ganarte de nuevo la aceptación del público. Esa es una tarea de todos los días, indudablemente. Es decir, nadie se puede dormir en los laureles si es que uno está en los laureles, ¿no? Porque en el periodismo es dificilísimo estar en los laureles. Estás en la pelea de manera permanente. Y entonces, efectivamente la televisión es así, dice. Mi primera pregunta, Gustavo, sería la siguiente. ¿Vos llegaste con un formato que duró 50 años o tuviste que irlo modificando permanentemente? No. ¿Y cómo hiciste? Mira, lo que pasa es que los formatos en televisión han cambiado de acuerdo con las épocas. Cambiaron y fundamentalmente de acuerdo con las exigencias de la gente y de acuerdo con la tecnología. Y se han ido adaptando, por supuesto, no es lo mismo un noticiero que se hacía en aquel entonces. Te imaginas en el año 1967, que era un experimento porque trataban de ver cómo salía, porque la única experiencia anterior había sido el Reportereso. El Reportereso, que era un programa que se hacía en Buenos Aires, muy exitoso, que se hacía fuera del canal, es decir, toda la estructura del noticiero se hacía fuera del canal, duraba 15 minutos. Lo hacía Tito Bosch en aquel entonces. Sí. Era de 15 minutos, era muy bueno en su estructura por la velocidad que tenía, pero por supuesto la inmediatez de la información no era la que hay ahora. Es decir, un ejemplo. En Buenos Aires podía ser algo que había sucedido, suponte, a las 6 de la tarde, había tiempo de filmar, revelar la película, se revelaba en 16 milímetros, blanco y negro, por supuesto, y había que compaginarla. Y había que hacerle un texto, normalmente se le hacía un texto. No es como ahora que es absolutamente casi todo sonoro, salvo excepcionalmente, por ejemplo, el día de hoy. Te enterás de que lo internaron a Antonio Banderas. Entonces, ¿qué haces? Tenés una imagen de archivo de Antonio Banderas y vos, en off, es decir, complementar la información. Y eso es para lo que está. Pero inmediatamente después, para los noticieros que han sucedido a partir del momento que eso se conoció, que era exactamente al mediodía, los que han ido sucediendo de ahí en adelante ya tienen la imagen de la clínica de Ginebra, donde está. Antes eso era en Buenos Aires o en Córdoba, era factible hasta las 6 de la tarde. Después había muchas veces que se filmaba algo de último momento y vos sabés que la película no solo había que revelarla, había que secarla, porque la película iba dentro de una serie de baños húmedos, eran diferentes soluciones. Y a la película lo último que tenía era el fijador, y después había que secarla. Entonces la película iba pasando por un secador, que era una cosa parecida a un secador de pelo, o un secador de ropa, algo similar. Pero había veces que no había tiempo de esperar que se sacara. Entonces, ¿sabés lo que hacíamos?
íbamos recogiendo la película en la mano y con la película veníamos, y la veníamos trayendo en el auto. Para Porque secarla. el revelado era en el centro, en Cinepress, en la calle Colón 350. Entonces veníamos secando la película Mirá vos. para llegar al canal. Y muchas veces, por supuesto, se enredaba la película. Entonces tengo que hacerte una pregunta, Gustavo. ¿Qué época fue mejor? ¿Cuál de tus 5 épocas, dividamos los 50 años en 5 etapas, fue la mejor? Mira, cada época tiene, en esto el periodismo que tiene mucho de pasión, de poesía, de bohemia. Si hablamos de bohemia, esas épocas del año 67 en adelante, sobre todo, hay que pensar la época en que nace Noticiero 12, 67, Juan Carlos Onganía. Lo acaban de matar a Pampillón. A Pampillón. El cordobazo. A Pampillón no, Pampillón, lo matan en el 66. Ajá. Septiembre del 66, 7 de septiembre del 66. Es decir, que había una restricción terrible por la censura que había, ¿me entiendes? Es decir, estaban limitados a muy pocas cosas, había personajes a quienes no se podía invitar, no podías hablar de agrupaciones estudiantiles, gremio ni política, estaba prohibido. ¿De qué hablabas entonces? Y había que hablar de otras cosas y te las tenían que ingeniar para decir lo que pasaba. Había que ¿Vos te ingeniar. sentías sojuzgado? Pero por supuesto, no te era... quepa la más mínima duda. No te quepa la más mínima duda. Yo he tenido que estar guardado en las épocas del señor Menéndez aquí, cuando vino la famosa junta militar, donde cualquier cosa que significara pensamiento, filosofía, psicología, política, ni hablemos de un pensamiento de izquierda, porque eso era subversión. Si vos tenías o expresabas un pensamiento de izquierda, era un subversivo. ¿Vos qué primó en tu vida, la profesión o el trabajo? No sé si me explico en la pregunta. Es que iban unidos. Cuando hubo conflicto entre conservar el trabajo o ejercer la profesión, ¿qué primó en tu vida? Es que iban en consumo porque en aquel entonces tenés que pensar que lo único que nosotros sabíamos hacer era llevar adelante nuestro pensamiento. Y estábamos en toda nuestra actividad de manera tal que estábamos semi-proscriptos. Es decir, teníamos que hacer malabares para poder seguir adelante con nuestro trabajo. Entonces sabíamos y pensábamos que eso iba a durar poco. Lamentablemente duró muchísimo. Y ha durado también hasta las épocas del kirchnerismo. Es decir, cuando vos decías una cosa, te perseguían por todos lados, recibías amenazas de todo tipo. ¿Vos has sentido en el kirchnerismo Pero por supuesto, desde llamadas telefónicas y también las redes sociales. Es decir, últimamente la forma en que se hace eso se hace en las redes sociales. Además, no te olvides que nosotros en Canal 12, al igual que La Voz del Interior, formamos parte del Grupo Clarín. Es decir, que éramos el enemigo. Vos te has hecho... Y para la Cabane, La Voz del Interior era el enemigo. ¿Vos pensaste en algún momento si valía la pena arriesgar la parte personal por la profesión? Sí, no te quepa la más mínima duda. ¿Sabes por qué? Porque era un puesto importante. Siempre la tarea que yo desarrollaba en la televisión, me da cuenta que... Y podían venir los amanuenses, podían venir aquellos que eran absolutamente funcionales. A leer. Claro, absolutamente funcionales. El típico periodismo militante, pero en este caso para los militares. El caso del periodismo militante sirvió al kirchnerismo. Afortunadamente eso quedó circunscripto a algunos medios, y los teníamos absolutamente identificados, pero en aquel entonces no. Bueno, Gustavo, pasemos a otro tema, sí. Pasemos a Córdoba al mundo. El Noticiero 12, todo el mundo lo conoce, es el mejor noticiero de Córdoba, 50 años. Quiero hablar de Córdoba al mundo. Vos te convertiste indudablemente, vos me vas a decir que no, pero yo lo digo al público. Vos te convertiste en el mejor entrevistador de Córdoba. Yo no sé si por el tiempo, si por tus relaciones, si por tus habilidades o por la suma de todo. ¿Vos considerás que los dos programas son totalmente distintos o es lo mismo? No, son distintos porque Córdoba al Mundo es un programa específico. Es un programa específico orientado hacia la economía, las empresas, las industrias, es decir, pero sin hacer abstracción del vínculo que tiene con la política, porque todo está absolutamente concatenado. De manera tal que vos en Córdoba al Mundo vas a ver reportajes específicos de economía, tratando de llevarlos
en un idioma absolutamente aceptable, digerible y entendible para el gran público. Y hasta divertido. No, es que hay que hacerlo divertido, sin duda. Pero, por ejemplo, al poco tiempo, Córdoba del Mundo entró este año en 27 años, tiene 27 años ininterrumpidos. Claro, esto es un hito también. Claro, la primera parte lo solíamos hacer, el Córdoba del Mundo surgió como consecuencia de una iniciativa de Fulvio Pagani hijo. Cuando estaba en la Cámara, era presidente de la Cámara de Comercio Exterior, me habló porque yo lo conocía a él desde chico, porque yo era muy amigo del padre de Fulvio Padre. Y entonces me dice, Gustavo, ¿qué te parece si hacemos un programa en televisión? Entonces, ellos eran los únicos auspiciantes del programa. Y se llamaba De Córdoba al Mundo. De Córdoba al Mundo. ¿Por qué? Porque ellos querían promocionar la exportación. Fulvio tenía el convencimiento, como lo sigo teniendo yo y lo siguen teniendo todos los países del mundo, de que la única forma en que un país crece es con exportaciones. Entonces dice, quiero tener un programa. Y el programa inicialmente duraba media hora. ¿Entiendes? Y hacíamos una serie de entrevistas, todas vinculadas con el comercio exterior. Después eso se amplió y se transformó en el primer programa periodístico económico que hubo en televisión en Córdoba, específico, fue ese. Y de 1 hora de duración creo que no hay ninguno todavía. De 1 hora de duración hay muchos micros muy interesantes, como Economics, por ejemplo, que lo hace Roxana Coto, otro que hace Turelo, que son especialistas, pero son mucho más cortos. Este es mucho más largo, lo cual te da una amplitud y una posibilidad muy grande cuando vos podés hacer un reportaje amplio y los dejás hablar a tus entrevistados. Claro. Porque los reportajes son amplios, ¿me entendés? Gustavo, tenemos que ir ya a una pregunta que no quiero dejar de hacerte. Vos sos una persona que ya no se cuece en un primer hervor. ¿Qué te parece? Y sin embargo sos un tipo que tiene un estado físico y mental estupendo. ¿Vos cuánto le asignás al golf, a tu deporte preferido, que haya participado en este resultado que tiene tu situación psicofísica? Mira, últimamente estoy medio alejado del golf, pero por una razón, es decir, he cambiado las cosas, es decir, porque me gusta más la pesca con mosca, y que la pesca con mosca también te exige movimiento, práctica. ¿Pero te vas arriba a las sierras o pescas en un...? No, mira, de América de arriba para abajo. Hay un viaje que estamos programando que queremos ir a Mongolia, pero eso es muy largo y dificultoso. Pero el tema es mantenerse en movimiento siempre. El tema es de manera permanente. Me acuerdo cuando, en relación a Canal 12, cuando se reubicó la oficina del noticiero, la querían poner abajo, y en cambio había un lugar arriba, está en un segundo piso y medio, digamos así. Es decir, que hay que subir escaleras. Además, es muy lindo porque desde allí se ven las sierras, se ve toda la ciudad, se ven las sierras. Entonces es que no, para que hagamos todo ejercicio. Porque la mayoría del tiempo cuando llegas a la oficina, yo no, porque es decir, me muevo de un lado para otro, subo y bajo, pero la mayoría de los chicos están siempre, de los productores, están todos en la computadora. Entonces tienen la oportunidad que los buscan o alguna cosa, por lo menos subir y bajar escaleras. Claro. Yo esas escaleras las subo corriendo. Claro, mira, bueno, Gustavo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además, no tuve que venir, acabo de grabar Córdoba al Mundo. Quiero agradecerte a vos la generosidad que has tenido de participar en mi programa. No, al contrario, es un gusto, es un privilegio que estés con nosotros acá en Canal C. Muchas gracias y bueno, siempre te veo en todos tus programas. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
Cara o seca de la historia. Número 12. El triunvirato fue la solución ejecutiva a la inoperancia de la Junta Grande. El primer triunvirato resultó, en realidad, un golpe de mano del centralismo porteño, protagonizado por Rivadavia, para desarticular la representatividad del conjunto de provincias, porque sometió el reglamento orgánico redactado por el Deán Funes, que definía 3 poderes públicos: triunvirato, junta conservadora y tribunales provinciales, a la aprobación del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, que por cierto lo derogó. Y disolvió también la Junta Conservadora, además de las respectivas juntas provinciales, otorgando al triunvirato el poder total. En términos del siglo XXI, al decir de Prudencio Bustos Argañarás, imagínense que el Consejo Deliberante Capitalino aboliera la Constitución de la República, cerrara el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales y concediera al presidente la conjunción de toda autoridad. Fue ese el primer impedimento de la ciudad Puerto Aduana a la materialización de una equitativa organización nacional, aunque lamentablemente no el último. Una explicación sencilla, con intelecto y memoria. Cara o seca de la historia de Eduardo Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. La semana pasada comencé mi editorial definiendo los 3 niveles de corrupción y su evolución. Hablamos de la corrupción localizada, que si no es desafectada pasa a la corrupción institucional, que si no es desafectada pasa a la corrupción generalizada. Lo que nunca he hablado en este programa en estos 3 años es qué viene después. ¿Saben lo que viene después, mis queridos amigos? La connivencia. ¿La connivencia qué es? Es una asociación entre 2 grupos. Aquellos que deben hacer cumplir la ley y aquellos que no quieren cumplir la ley. Esa connivencia, los que no hacen cumplir la ley, ¿qué otorgan? Otorgan impunidad. Y quienes no quieren cumplir la ley, ¿qué ofrecen en contraprestación? A la larga o a la corta, ofrecen participación en las ganancias. Y esa connivencia convierte a una banda común en lo que se llama la mafia, que hay una diferencia. Porque la mafia, a diferencia de una asociación ilícita cualesquiera, la mafia es una asociación ilícita que se define como crimen organizado a nivel estratégico, no a nivel operativo.
Es decir, no voy a planificar el ilícito, voy a planificar una situación en la sociedad para poder generar ilícitos. Esa es la diferencia. La mafia tiene 3 características. La primera es que tiene una componente estratégica, como he dicho. La segunda es que tiene ramificaciones en todos los estamentos de poder de la sociedad, en todos. No puede haber uno que no la tenga, porque si hubiera uno que no la tiene, ese estamento entonces, a la larga, terminaría desarticulando a la mafia. La tercera característica es que la mafia es juramentada. ¿Qué significa esto? En términos vulgares, significa su mama el que saca los pies del plato. Aquella persona que traiciona a la mafia lo paga con su vida. Y no porque los mafiosos sean malos como en las películas, sino que la mafia debe preservar su vida haciendo que nadie lo traicione. Esta situación fue declarada en la Argentina hace varios años, ya no recuerdo cuántos, pero más de 5, 6, 7 u 8. Y curiosamente por una mujer. Esa mujer es Lilita Carrió, como de costumbre. Lilita fue la persona que habló por primera vez de la mafia, pero de la narcomafia, porque esta mafia, después de la primera mitad del siglo XX, se convierte siempre en narcomafia, porque es el mayor negocio que existe. Un negocio tan poderoso que en algunos casos se convirtió en más poderoso incluso que la misma nación en donde ese negocio se realizaba. Y si ustedes no lo creen, agarren la serie de Escobar Gaviria, que hay 2 series muy buenas, y véanla, y van a ver que este señor casi se quedó con el control absoluto de Colombia. Le faltó muy poco por la cantidad de dinero inconmensurable que manejaba, que le permitía ser el benefactor y el generador de trabajo de los miembros de las clases bajas. Entonces trabajaba con algo parecido al populismo. La gente sabía que el narcotraficante se había enriquecido con actividades no santas, pero esa gestión del narcotraficante en lo que a él se le refería era beneficiosa y por eso estaba de su lado. Lilita Carrió hizo las denuncias y estas denuncias tenían nombre y apellido. Habló de la Morsa y dijo que encima de la Morsa, el otro estamento superior, que era el primer nivel del Poder Ejecutivo, estaba vinculado. Y la prueba que dio es el triple asesinato del tema de la efedrina, donde las empresas que traficaban la efedrina la alcanzaron a vender en una cantidad 10 veces superior a lo que se hacía antes, con el ok de los funcionarios encargados de controlar esto. Esas empresas aportaban para la campaña. La gente se reía, la gente decía son exageraciones, no tiene pruebas. La gente decía, esta mujer está desquiciada. La semana pasada se descubrió que no. ¿Por qué? Porque en Itatí, el poder nacional del gobierno actual ha detenido a toda una estructura de gobierno que manejaba el ingreso del Paraguay, que es el productor de la marihuana, y la distribución en la Argentina, fundamentalmente en las áreas bajas del Gran Buenos Aires, de la marihuana, con una organización que solo puede funcionar con la connivencia del poder político, en este caso el intendente, el presidente del Consejo Deliberante, familiares de los dos, los comisarios, y se cree que hasta los jueces. Esta situación, mis queridos amigos, solo puede funcionar si hay connivencia del poder político, como en este caso. Hasta ahora no he dicho nada nuevo, lo que han leído en los diarios y han visto en la televisión. Permítanme ahora mi aporte. Yo considero que el gobierno de la provincia de Corrientes, en la cabeza de su gobernador, es responsable, por lo menos administrativamente, en la connivencia con la narcomafia, porque no hay posibilidad alguna que no conociera este tema. Fíjense ustedes que el padre
el sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, hizo esta denuncia hace un año y tuvo que refugiarse en un país extranjero por las amenazas que tuvo. De manera tal que el gobernador no podía ser ajeno a esta situación. No solo no fue ajeno, sino que desarticuló una actuación que hizo un juez federal de la provincia vecina de Santa Fe, en Goya, que quiso tomarle testimonio a 16 testigos y fue el gobernador personalmente y desarmó el operativo, diciendo que había una superposición de jurisdicciones. En vez de prestar todo el apoyo de la provincia a este juez santafesino que luchaba contra la narcomafia, que es un flagelo para toda la sociedad. En vez de hacer eso, priorizó, entre comillas, esta superposición y desarticuló el operativo. Pero voy más allá todavía. No solo el gobernador de la provincia estaba en conocimiento. No puede no haber que este gobernador ha sido 3 veces gobernador y 3 veces intendente. Es decir, se ha pasado la vida en la función pública. No puede haber desconocimiento del poder nacional. Me refiero a los presidentes y ministros del periodo de 12 años del kirchnerismo, que no ocurrieran estas cosas. Por tal motivo, entonces, yo responsabilizo administrativamente a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación en el periodo anterior de ser cómplices por acción, por omisión y quizás por acción, pero por lo menos por omisión con el tema del narcotráfico. Y la prueba contundente que presento a mi teleaudiencia es este nuevo gobierno. Cambie el gobierno, cambie el color político. Viene Macri y Patricia Bullrich, otra mujer. Fíjense qué casualidad y qué coincidencia. Patricia Bullrich en un año desarticula esta mafia de la distribución, presumiblemente la más importante de la Argentina. Tenemos entonces que como opinión pública proteger, sostener al gobierno nacional y pedir a los gobiernos provinciales que colaboren con esta lucha contra la narcomafia. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.